Bien, pues Eduardo Agüero McKern, pero bueno, Eduardo para todos nosotros, pues ya lleva, yo creo que dando el seminario de filosofía, este debe ser el 5º curso, me parece, el 5º curso. Y claro, tiene una aceptación por el público muy interesante, el seminario se llena prácticamente todos los días, y él en paralelo ha ido haciendo una reflexión sobre lo que él muestra en el seminario. Con tiempo suficiente le ha dado forma de libro. Y entonces ya hace unos meses, ¿os acordáis? Bueno, el curso pasado, pues publicó el primer tomo de esa obra, que es una plasmación por escrito de lo que en un seminario se dice, pues un poquito así, según las circunstancias, etcétera, etcétera. El libro, pues como tiene un subtítulo que es sumamente interesante, que es Aprender a desaprender, o sea, prepararte para una postura crítica con lo que es el conocimiento convencional. Ahora hablaba con Paco Vinagre y, digamos, pues es un reflejo de una corriente mundial entre los intelectuales que al cabo de los años vemos que el conocimiento convencional pues muchas veces no apunta a la búsqueda de la verdad. Aunque eso de la búsqueda de la verdad es quizá demasiado ambicioso. Pero bueno, pues vamos a comenzar. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias de mí personalmente. Y creo que todos los miembros de la Universidad Popular, socios, directiva, están de acuerdo conmigo. Eres un colaborador fiel, constante, pues el colaborador ideal, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Vamos a continuar. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Y agradezco a Gabriel sus palabras. Ya llevamos unos cuantos años haciendo cosas juntos y en este marco que para mí es privilegiado, que es la Universidad Popular de Tres Cantos, que como a mí me gusta también sintetizar, es una universidad libre. Quiere decir que la gente viene a aprender, a reflexionar, a dialogar. No pedimos ningún requisito ni damos títulos, pero desde luego la gente que asiste al seminario, que yo a veces de una manera así simpática hablamos de mis alumnos, bueno, mis alumnos me dan 20 vueltas a mí, es gente muy formada y yo el que más aprende soy yo. Una curiosidad es que llevamos 5 años y el núcleo principal de los asistentes lleva 5 años asistiendo. Quiere decir que, bueno, que algo estamos encontrando ahí. Por supuesto que voy cambiando, ¿no? Porque si no sería pues, repetitivo, aunque nunca se repite. Le hemos titulado en general la filosofía como escuela de vida y hemos tenido varios títulos a lo largo, varios trabajos. Ahora estamos con la filosofía dentro de la escuela de vida. Hicimos una reflexión sobre la lógica y la ética. El año pasado fue los filósofos y sus textos, sobre todo los contemporáneos. Bueno, y ahí estamos. Los que no hayan asistido, pues estáis invitados. Estamos los miércoles aquí, todos los miércoles, 20 y tantos miércoles al año, de 12 a 2 de la tarde. Bueno, pues vamos a seguir charlando. Os presento a María Oliva Márquez, psicóloga, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿verdad? Y la que me va a hacer el honor de presentar y de acompañarme aquí, y de presentar esta nueva obra. Y aquí estamos. Muchísimas gracias, Oliva. Gracias a ti. Esta es una situación un tanto atípica, porque obviamente yo no soy una persona con competencia para presentar un libro de filosofía. Yo soy la alumna, no de ese grupo que lleva tanto tiempo nuclear, ese grupo nuclear que lleva tanto tiempo asistiendo al seminario,
pero desde luego yo soy la alumna y él es el profesor, con lo cual realmente le dije cuando me invitó a este acontecimiento, y repito ahora, que lo único que puedo aportar es mi visión como lectora de este libro, pero nada más que mi visión como lectora. La primera impresión que me produjo el libro es una que yo ya venía intuyendo a lo largo de mi contacto con él en las clases, del doctor Agüero en las clases, y es que comunica porque no tiene más remedio que comunicar, porque sería incapaz de no hacerlo, y entonces utiliza todos los soportes a su alcance y algunos prestados con apoyo de otros para poder comunicar efectivamente lo que él va haciendo a lo largo de toda su vida. Admiro muchas cosas en él, pero la primera que me llamó la atención, es muy difícil no hablar de un libro sin hablar del autor, por eso me permiten ustedes estos minutos, ¿no? Él tiene la osadía, la temeridad de los estudiantes de primer curso de cualquier disciplina para meterse en todo tipo de jardines. Lo que pasa es que cuando luego fundamenta su opinión sobre el jardín en el que se ha metido, que no rehúye ninguno, eso es algo que me parece admirable porque entre los académicos es muy infrecuente, ¿no? Pero cuando justifica su opinión en cualquiera de los terrenos más o menos complejos los que se mete, entonces notas que detrás está la justificación vital de toda una biografía reflexiva, de toda una biografía de acción y toda una biografía comprometida. Y esto es algo que me resulta extraordinariamente admirable en su persona y que efectivamente he encontrado en cada página de este nuevo libro también. Es un libro con el que he disfrutado mucho y que me ha suscitado muchas preguntas. Así que yo querría pues, hacer algunos comentarios a raíz de la lectura y luego hacerle algunas preguntas que creo que amablemente está dispuesto a contestar, porque es una situación privilegiada tener al autor aquí del libro, y entonces todo aquello que se me ha ocurrido preguntar, tengo la oportunidad de hacerlo ahora. Lo primero que quería plantear es de qué habla este libro, de qué estamos hablando cuando hablamos de este libro, y verán ustedes que no es una pregunta ingenua, pero no es baladí. Quiero plantear de qué habla este libro, de qué estamos hablando. Es la pregunta relevante ante un libro nuevo, que eso sí que siempre es un gran acontecimiento. Es lo que nos preguntamos ante cualquier nueva propuesta. ¿De qué va? Antes de empezar a leerlo, ¿de qué va? Y es bueno, sería afortunado, sería interesante encontrar un enunciado simple que guarde una relación fidedigna con el contenido del libro y que sea un facilitador impecable para la comprensión de cada uno de nosotros. Este libro va aparentemente de filosofía, y digo aparentemente porque es obvio que va de filosofía, no porque tenga ningún traspantojo, sino porque efectivamente va de filosofía sin duda. Pero tenemos dos aspectos, o por lo menos yo entreveo dos aspectos iniciales que me atraen poderosamente y que voy a tratar de considerar aquí, si ustedes me lo permiten. Lo primero es que ¿qué es la filosofía? No me voy a enrollar, no se preocupen. ¿Qué es la filosofía? ¿Quién nos está hablando de filosofía en este libro? Y en tercer lugar, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que propone? Bueno, pues miren, el doctor Agüero nos propone además un libro de filosofía que tiene una condicio sine qua non, y es que nos propone hacer filosofía para desaprender en este libro. Y esa es una condición sine qua non, aparentemente contradictoria con cualquier libro, cualquier texto al uso de filosofía. Así que más vale no precipitarnos, yo intenté hacerlo y creo que lo conseguí, por lo menos parcialmente, no precipitarme dando por válido cualquiera que sea el significado que cada cual, yo en primer lugar cuando estaba leyendo, tenga del término y del concepto de filosofía. Máxime, digo, cuando la propuesta que nos plantea, sea la que sea, es que la tenemos que desaprender. Lo que exige que nos acerquemos con mucha cautela a la pregunta inicial, y es ¿qué es la filosofía? No sé si ustedes han leído o están leyendo o recuerdan un libro que a mí me ha gustado muchísimo, el libro Sapiens de Harari, del profesor Harari,
Sapiens de animales a dioses, que hace unas precisiones muy bonitas en el arranque del libro. Yo no voy a citarlo literalmente, pero sí he extraído de ese arranque brillante que tiene el libro Sapiens, he extraído los enunciados siguientes. El relato de las características fundamentales de nuestro universo se llama física. El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química. El relato de los organismos se llama biología. El relato de las estructuras complejas llamadas culturas se llama historia. Y a mí me hubiera gustado que Harari o algún otro hubiera seguido con esta sintonía a decirnos ¿y de qué es relato la filosofía? ¿Y de qué es relato la filosofía? Yo creo que podríamos estar de acuerdo, inicial o tentativamente, podríamos estar de acuerdo que es el relato sobre nosotros mismos. Es el relato de lo que hemos pensado a lo largo de siglos sobre las cosas que nos hemos planteado los seres humanos, los sapiens, a partir de un determinado momento. Algunos historiadores de la filosofía, algunos filósofos del pensamiento científico sostienen, y yo estoy bastante de acuerdo, creo, que las preguntas son siempre las mismas, aparentemente. ¿Qué es el hombre? ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Qué es la felicidad? Es decir, preguntas sobre toda la realidad imaginada que el ser humano ha sido capaz de hacer. Digo realidad imaginada porque en antropología con mucha frecuencia se distingue entre la realidad tangible, las cosas tangibles, y la realidad imaginada, que es, aunque vivimos mediados por realidades materiales tangibles, realmente nuestra vida está pautada por las realidades imaginadas, por las leyes, por la justicia, por el valor, por este tipo de cosas. Bueno, pues digo, la filosofía tentativamente podemos aceptar todo como una comunalidad muy básica que está hablando de nosotros mismos. Las preguntas siempre son las mismas, ¿o no? Las respuestas tentativas son distintas, sin lugar a duda. Cada respuesta en cada época, evidentemente, es distinta. Seguramente, hombre, porque evidentemente la reflexión se va profundizando, pero también por ese concepto que utiliza el doctor Agüero, que a mí me gusta mucho, que es por el horizonte de interpretación posible que tiene cada generación y cada cultura cuando se hace una pregunta. Por cierto, sería siempre una propuesta interesante encontrar o aislar o abstraer cuál es el prejuicio esencial de cada respuesta en cada momento a esas preguntas, que sería un hilo conductor muy bonito, pero que hoy nos trae aquí otra cosa. Bien, ¿quién nos habla? ¿Quién nos habla en este libro? Pues voy a usar sus palabras. Él dice, estoy aquí como filósofo. No escribo como profesor, no escribo como profesional de la psicología. Perdón, por el laxo, de la filosofía. No escribo como profesional de la filosofía. Se identifica a sí mismo a lo largo de este libro como portavoz de algo que para compartir relatos y verdades provisorias. Esa es su propuesta inicial, antes de decirnos de qué va. Yo me pregunté inmediatamente, ¿en qué se diferencia ese relato como filósofo del relato profesoral o del relato del profesional de la filosofía? Bueno, pues sea lo que fuere que me iba a encontrar, lo que sí veo en esa especificidad, sea cual sea la especificidad de ese relato, él dice que se erige en portavoz porque es, y lo tengo subrayadísimo, como ves, la única manera de construir la sociedad que queremos. De ahí que una de sus señas de identidad, efectivamente, una de las notas dominantes de su voz es siempre el compromiso, porque está convencido, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero desde luego él está convencido que compartir es la única manera de construir la sociedad que queremos. Y quiero señalar otras características que se desprenden de ese relato específico, que es que tiene una finalidad o vocación de cambio social,
no de cambio en el pensamiento, de paradigma intelectual, sino de cambio social, y que su relato, también lo dice, no es una historia lineal del pensamiento filosófico. Bueno, personalmente, me van a permitir un paréntesis, personalmente yo no tengo nada en contra de la historia de la filosofía o sobre el pensamiento filosófico, al contrario, me ha parecido siempre que es el laboratorio más llamativo del pensamiento humano, es como abrir un gran museo sobre el pensamiento, lo que es capaz de pensar el ser humano, y me ha parecido siempre apasionante, con todos sus componentes, en todos sus componentes y con todas sus épocas. A medida que los descubrimientos de la ciencia iban avanzando, los conflictos sociales se iban sucediendo y los paradigmas de interpretación hegemónica se iban sustituyendo unos a otros. Pero es cierto, debo añadir, es cierto, y esto me lo hizo reflexionar la lectura del libro, que el relato de esta naturaleza, cuando nos ponemos a estudiar historia, desde que éramos estudiantes de bachillerato a cuando somos estudiantes ahora, pues el relato de esta naturaleza induce con muchísima facilidad a un gran prejuicio, un grandísimo prejuicio, que le da un aire al relato, cuando visto por la mayoría de nosotros, le da un aire que lo desvirtúa por completo. Ese gran laboratorio que a mí me llama tanto la atención, cuando te pones a estudiarlo linealmente y empiezas como todo el mundo por los presocráticos y sigues por aquí y sigues por allí, termina la linealidad termina desvirtuando el propio relato, en mi opinión, de la filosofía, en mi opinión y no solo en mi opinión, porque lo he discutido algunas veces con otras personas, pero vamos, en este momento estoy aquí para sostener mis opiniones, dándole, digo, un aire que descubrí, que estaba descubierto hace muchísimo tiempo. Lo descubrió Giovanni Battista Vico a finales del 17, principio del 18, y esto lo descubrí mirando ese gran laboratorio que es la filosofía. Lo descubrí que estaba descubierto, como tantas otras cosas, que se llama, fíjense usted, tiene un nombre precioso, los nombres en latín siempre son muy bonitos, ¿no? Se llama la falacia de las successionis civitatium, y le llamó falacia a ese modo de tener. ¿Saben por qué? Porque inevitablemente cuando leemos linealmente la historia del pensamiento, es como si empezáramos a tragar que cada época no tiene más sentido que dar paso a la siguiente, poner un ladrillo para que venga la siguiente, inexorablemente la siguiente. ¿Y todo para qué? Para llegar hasta nosotros, que somos los que tenemos la razón. Es decir, nuestro punto de vista es el punto de vista que acumulativamente es el mejor de todos los posibles. Y para eso ha existido todo lo anterior, para llegar hasta aquí. Eso, digo, desde el siglo finales del XVII es una falacia, pero seguimos cayendo en la trampa como si estuviéramos antes del siglo XVII, porque ni nos damos cuenta en esa lectura lineal. Ya he entendido por qué te defiendes tanto de la lectura lineal y de la exposición lineal, y es que sabes que defendiendo que hay que desaprender, que es romper el prejuicio, no podemos ponernos la trampa antes de empezar a actuar. Creo, tú me puedes contradecir cuando quieras, porque yo te estoy hablando de mis opiniones. Bien. Dice, bueno, yo decía, parafraseando a Colin Wood, uno de los historiadores del pensamiento filosófico, dice, hay un tipo de relato, es una frase que creo que es muy acertada, menos a mí me lo parece, hay un tipo de relato que no consiste en coleccionar el conocimiento previo o coleccionar lo ya sabido, sino en enfrentarnos con algo y tratar de descubrirlo. Es lo que él intenta. Es lo que intenta en cada clase con nosotros, es lo que intenta el doctor Agüelo en estos libros y en este último, desde luego. Claro, aquí es cuando conviene, en cualquier caso, hacer acopio de los recursos necesarios, de las soluciones o las miradas que han sido y que son, para dos cosas. Una, la dice él, que es poder ilustrar mi pensamiento, que lo dices en un momento magnífico en el libro, en mi modesta opinión, para poder ilustrar mi pensamiento, mi filosofía. Puntos suspensivos y añade,
No me comparo con ellos, pero resulta que también tengo cosas que decir más allá de comentar autores y doctrinas. Y entonces ya voy entendiendo muy bien qué significa filosofar. Y ya voy entendiendo muy bien qué significa no hablar en un relato como profesor de filosofía ni como filósofo, sino como una persona que actúa, que vamos a retomarlo un poco más adelante. Y añado yo, esto lo dice él, y yo añado, y para no cometer errores de bulto. Yo tuve la suerte de que quienes me enseñaron desde muy joven me señalaban con mucha frecuencia que todos los mediterráneos están descubiertos, y que no cometiera errores de bulto. Así que yo creo que sí que es necesario tener un conocimiento previo para no cometer errores de bulto y descubrir el Mediterráneo, cosa que, entre otras cosas, resulta ridícula. Y por terminar la caracterización de quién nos habla, que yo extraigo, dice o pone una nota que me parece esencial, y es: persigue descubrir una verdad tentativa. Persigue descubrir una verdad tentativa. Una verdad, añade, construida entre todos. Y esto me hizo pensar en el constructivismo social, y ahí me puse yo a liarme un poco, porque no lo veo con claridad, y voy a aprovechar que está aquí para verlo con toda claridad, que seguro que terminaremos viéndolo. Dice una frase preciosa, dice: esa verdad tentativa es una verdad emergente entre la duda y la esperanza, que me parece una frase maravillosa, una de las frases joya de este libro. Es una verdad tentativa, construida entre la duda y la esperanza. Dice, además, y además no soy dogmático y no es autoritario. Y es verdad, es apasionado, pero no es ni dogmático ni autoritario. Creo que podemos dar fe todos los que estamos en su clase con frecuencia. Dice en este libro, por cierto, claro, esto me suscitó un problema sobre todo desde un punto de vista, y es: si la verdad es construida, ¿la verdad es producto del consenso? Y si es producto del consenso, entonces me plantea un problema importantísimo. ¿Cómo se gestiona el disenso? Porque el disenso tiene que existir. Claro, el disenso puede hacer que un debate sea imposible. ¿Cómo se llega a consensuar y a construir una verdad? Bien, dice en su libro que la verdad no es tanto lo que un relato sustente, sino la praxis para darnos luz sobre cuál era mi problema. Extraigo un trocito de su propuesta que dice: la verdad no es tanto lo que un relato sustente, sino la praxis a la que ese relato conduzca, lo que no deja de ser un enunciado audaz. No sé si ustedes lo ven como yo, porque si resulta que el criterio de validación de la verdad es la praxis a la que conduce, querido doctor Agüero, esto se pone cada vez más interesante, porque se pone muy complicado, Si la praxis es el único criterio de validación de la verdad en ese itinerario, mientras que se está construyendo compartidamente esa verdad, mientras nos mantenemos en ese plano, ¿quién ayuda? ¿Qué ayuda a que la construcción vaya por unos derroteros afortunados? Digo afortunados, ni siquiera ciertos, sino afortunados. Entonces se me ocurrió una cosa que le formularé como pregunta, y que la contesta cuando tú quieras, como es natural. Y es que no le dará más viabilidad a ese itinerario compartido que se anuncia tan difícil, el compartir la esperanza de una creación intelectual, de una creación de la sociedad, que el ejercicio de filosofar en sí mismo. Quiero decir con esto, no será menos cierto o más cierto que primero tenemos un conjunto de valores compartidos y luego iniciamos el camino hacia la construcción de la verdad. Es decir, ¿la axiología está por delante de la construcción de la verdad compartida? Esa es una pregunta que me suscitaba muchísima curiosidad. ¿Son primero los valores, implícita o explícitamente? ¿Son los que están dirigiendo la construcción, los valores? Porque entonces sí, entonces ya hay, digamos, un facilitador.
si compartimos los valores, tal vez construyamos una sociedad determinada. Si no, por mucho debate que tengamos, no estoy yo muy segura de por dónde vamos. En fin, nos dice, esa era la condición sine qua non más importante del libro, que la filosofía que practiquemos es una filosofía para desaprender. Bien. Nos está invitando, en mi opinión, a una mirada nueva contra el sesgo de ver lo que ya has visto antes. La expresión del prejuicio más tangible es esta, mirar y ver lo que ya hemos visto antes. Da lo mismo que sea un rato antes, el año antes o el día antes. Miras y ves lo que ya has visto. Por eso somos tan incompetentes para apreciar el cambio. Hay personas que son capaces de ver en un día cómo se han modificado los brotes de un árbol, cómo va creciendo la primavera en un árbol. Pero la mayoría de la gente no tiene esa competencia, porque cuando mira el árbol lo ve como el día anterior. Y cuando ya está lleno de hojas, ¿han visto ustedes cómo están los árboles en este momento? Hasta que no están repletos de hojas, hay gente que no advierte el cambio. Y esa es la expresión, decimos en psicología, una de las expresiones más tangibles de lo que significa el prejuicio. Que miras y ves lo que ya has visto, no lo que está pasando. No tenemos una mirada nueva en cada momento, porque ves lo que ya has aprendido. Me explico lo que quiero decir. No somos muy competentes. Caben mil ejemplos. Baste el que acabo de dibujar. Una mirada nueva nos exige él que cambie el significado que sosteníamos para descubrir la filosofía. Este libro del doctor Agüero nos muestra su mirada nueva, por si nos sirve, entiendo yo, para construir la de cada uno de nosotros. Por eso no tiene respuestas, o no pretendes fundamentalmente tener respuestas. Tiene una mirada e intenta enseñarnos a configurar esa nueva mirada, pero claro, no puede tenerla por nosotros. O la tenemos nosotros o no hay nueva mirada. No podemos esperar de él que nos diga qué ve, porque la nuestra es insoslayable, la construcción de la nuestra es insoslayable. Yo creo que de esto va este libro. Miren, por ejemplo, esto es importante, por eso necesitamos enfrentarnos con qué entendemos en cada momento, por la propuesta filosófica, la que sea, qué entendemos en cada momento. Porque si, por ejemplo, ahora esto está bastante estudiado y es bastante conocido, pero en fin, si, por ejemplo, nos planteáramos hablar de acontecimientos traumáticos en este momento, o de estrés, hablo más de lo que sé un poquito, más que de otras cosas, y tuviéramos la posibilidad de medir la diferencia de significación de estas entidades de conocimiento en cada uno de nosotros, nos llevaríamos una extraordinaria sorpresa. Porque aunque sean temas muy popularizados y que están impregnando el conocimiento cotidiano de la mayoría de la gente ahora, en esta época, aunque esté tan popularizado, la representación que cada uno de nosotros tendría de estrés tiene mucho que ver con la familiaridad, un heurístico que se llama de familiaridad, y es cómo de familiarizado está con según qué tipo de estrés, o con la proximidad, con el heurístico de proximidad. Si ha visto a una persona estresada, la representación de estrés está sobre todo informada por lo que acabas de ver, por ese fenómeno que acaba de ver. Funciona incluso en el diagnóstico, Carmen. Funciona incluso en el diagnóstico. Se ha comprobado muchas veces la probabilidad de que una persona con unos determinados síntomas sea diagnosticada de A o de B en función de cuántas veces llevas en el mes diagnosticando A o B. Ese es el heurístico al que me refiero. Eso es el prejuicio. Resumidamente, el significado que sostenemos tiene mucho que ver con nuestra propia experiencia, con nuestros sesgos, por ejemplo, el heurístico de familiarización o de proximidad, como yo les estaba diciendo. Bueno, pues sería necesario que nos enfrentáramos con qué entendemos cada uno de nosotros y no una lectura pasiva, ni de su libro, ni de ningún otro libro, ni de ningún otro texto, porque tendríamos que enfrentarnos con elementos contradictorios. Y tendríamos que prepararnos para el debate, porque la verdad es construida, y tendríamos que prepararnos para el debate.
estamos lamentablemente mal preparados para el debate, y más para el debate conceptual, para el debate intelectual. Es cultural, no es que nosotros seamos ni mejores ni peores, es la cultura mediterránea. Tengan ustedes en cuenta que en la cultura mediterránea se discute escuchando muy por encima el argumento del otro y sobre todo extrayendo del argumento del otro las características a las que vas a atacar cuando tengas oportunidad de hablar. No haces normalmente un esfuerzo de comprensión del discurso del otro. De hecho, para aprender a hacer esto, fíjense ustedes que entrenamos a la gente diciendo, primero, repite lo que ha dicho. Y después, si quiere, argumenta a contrario sensu. Pero primero, di lo que ha dicho el otro. No, nuestra cultura no es así. Nuestra cultura estamos escuchando razonablemente, de hecho ya estamos negando desde la primera sílaba que el otro está diciendo, y cuanto que se pare a respirar un momento, nos montamos en su interlocución para atajarla rápidamente. Es como si nos fuera la vida en ello. Así que te lleven la contraria, lo llevamos fatal. Y esto tiene un problema añadido. Esto en nuestra cultura mediterránea tiene un problema añadido. No solo hace difícil el debate y la comprensión del discurso del otro, sino que verán ustedes que tiene otros problemillas. Es que todo esto, de alguna manera, está implícito en todo lo que estás exponiendo. No es que yo lo creo, lo vea, es que está, de alguna manera está, porque es una exigencia. Bueno, dicho, así que parece necesario que nos interroguemos sobre el significado que tiene la filosofía y, por supuesto, el doctor Agüero aporta su modo de enfrentar unos cuantos temas esenciales. Primero, reconociendo, en primer lugar, que hay que conocer el pensamiento filosófico. Respiré cuando lo leí. Pues decía, es un prerequisito, en mi opinión, para diferenciar opinar de filosofar. Todas las opiniones son respetables, pero todas las opiniones no están fundamentadas en elementos de la misma naturaleza. Se puede estar en contra o a favor de las vacunas, para salirnos del tema de la filosofía. Pero los elementos, la naturaleza de las entidades de conocimiento que están debajo de estar a favor o en contra de las vacunas no son de la misma naturaleza. Es decir, muchas veces los argumentos que están debajo de una argumentación, de una opinión, digo, todas son respetables, son emocionales. Son emocionales o son emocionales / posicionales. Esta es mi posición y de aquí no me mueve ni Dios. Y ahora que vengan y me discutan lo que hagan falta y me pongan los datos. Por eso los datos están empezando a ser tan irrelevantes. Efectivamente, todas las opiniones pueden pasar por especulaciones muy bien montadas. Puede haber una justificación racional muy buena, racional especulativa, o puede haber datos empíricos, puede haber lo que se quiera, pero todas las opiniones no son filosofar. Todas las opiniones no están igualmente avaladas o justificadas o fundamentadas. Y después cada uno que elija la que quiera. Lo bueno sería que supiéramos cómo están fundamentadas y después se elige con independencia de eso. Y entendiendo, en segundo lugar, decía, reconociendo en primer lugar, dice él, que hay que conocer el pensamiento filosófico. En segundo lugar, y entendiendo que desaprender es partir del prejuicio para liberarse de él. O sea, que enfrentémonos con lo que pensamos, realmente con lo que pensamos. Y luego a ver si somos capaces de romper el prejuicio, de algún modo, con alguna metodología. Aunque sea por un ratito, aunque sea poniendo entre paréntesis lo que pensamos durante unos minutos. Porque seguramente descubrimos una realidad distinta. Esto es conocido en filosofía, pero en una filosofía. Dice él que sí, y digo yo también, que sin juicio previo es difícil avanzar en ninguna dirección. Interrogarse filosóficamente, que parece hacerlo equivalente a pensar en su libro, es buscar y descubrir el significado. Descubrir el significado de todos los problemas y sus soluciones, coincidiendo con Heidegger, que dice que la filosofía es una actividad y no una ciencia. Lo dices tú y lo dice Heidegger.
Y añade un postulado para desaprender, que ya nos ha insistido todo el tiempo que le conocemos mucho, y es buscar pregunta, no buscar respuesta. Y digo yo, que se dice pronto, se dice pronto, pero se hace muy difícil. ¿Saben por qué? Porque tenemos otra característica cultural más acentuada que en otros lugares del planeta, a una extraordinaria intolerancia a la incertidumbre en los planteamientos intelectuales. Cuando la gente pregunta, oye, ¿tú crees que esto es correcto? ¿Tú crees que eso es verdad? ¿A ti te parece justo? Le concedemos muy poco tiempo a la reflexión, ¿eh? Porque además no te sienta bien estar debatiendo un rato sin decir lo que a ti te parece. Entonces tú dices, a mí me parece justo. ¿Y saben lo que pasa una vez que has dicho que te parece justo, que te parece correcto, que te parece bello, que te parece una propuesta? Que verbalmente nos hemos comprometido con esa posición. Y a partir de ese momento, la mayor parte de nosotros lo que hacemos es refutar cualquier argumento no coincidente con lo que has pronunciado. Hombre, si te hubieras callado, como le decimos a los niños pequeños en las estrategias de las tortuguitas, ¿no? Antes de pegar un bufido, cuenta hasta 100. Si te lo hubieras pensado un poco, a lo mejor no hubieras sido tan rotundo. A lo mejor no te hubieras comprometido con esa verbalización y no estarías haciendo lo que estás haciendo. Que ese ejercicio no es filosofar, es buscar la consistencia con lo que acabas de decir, permanentemente. Con lo cual no tenemos ninguna oportunidad de romper el prejuicio, porque el prejuicio es la mirada del otro sobre todo. Mis compañeros recordarán que yo muchas veces he dicho en clase que una de las cosas más interesantes era escuchar la opinión de cada uno de ustedes, por la sencilla razón de que no era la mía ya me la sé, pero tengo la oportunidad de descubrir una mirada distinta cada vez que cada uno de ustedes dice su opinión, cada vez que alguno de ustedes ofrece su mirada. Y luego tenemos el privilegio de conocer la mirada del doctor Agüero en cada una de esas clases. Yo me preguntaba y le pregunto, ¿en qué medida podría ayudar la reducción fenomenológica, que es un plano estrictamente individual, para poder encontrar ese modo de desprejuiciarnos? Pero claro, como eso se hace en colectivo, no lo tengo yo muy claro, ¿En qué medida puede ayudar tal? Y a partir de aquí, dejo la pregunta en el aire para luego. Sí, yo te pediré luego que me resuma las preguntas. ¿Ves cómo no he tomado nota, no? Sí, no pasa nada. Pero entonces luego, como has preguntado unas cuestiones interesantes, muy interesantes, me las encantada, pero tengo preguntas más interesantes. Y voy ordenando. Hoy me voy a servir de tu presentación para ordenar mi discurso, lo cual es estupendo. Vamos a ver. ¿Sobre qué está formulando las preguntas en este libro? En Filosofía para desaprender. No en el anterior, que también lo he leído, ni en otros libros que no he leído. En este libro, ¿qué se está preguntando? Esas preguntas que él se formula con una mirada nueva y que nos propone que nosotros mismos la busquemos, ¿sobre qué se está preguntando? Bueno, pues se pregunta por el sentido. Se pregunta por el sentido. Y claro, hace gravitar esta pregunta, que esto también me ha hecho pensar muchísimo, hace gravitar la pregunta sobre el sentido de la existencia, el sentido, ¿qué sentido tiene la vida esta que llevamos? La hace gravitar sobre las creencias. Y eso para mí son palabras mayores, porque claro, los psicólogos le tenemos mucho respeto a las creencias por una razón, es lo último que somos capaces de modificar en una persona. Puesto a modificar, no hay quien modifique las creencias, pero da lo mismo que crea que la producción lechera ha bajado porque está contaminada por una fábrica, da lo mismo. Si estás convencido de eso, no hay quien te convenza con datos de lo contrario, como de cualquier verdad contundente y trascendente. Y no digamos, ustedes saben que los especialistas, o por lo menos yo admiro muchísimo a los especialistas que se enfrentan con las personas que hay que desprogramarla después de pasar por una secta, porque eso no hay quien lo mueva fácilmente, ¿no? Bueno, pues hace gravitar esta pregunta sobre la creencia o no creencia en Dios, además, nada menos,
Subrayo creencia por este enorme respeto y preocupación que me merece el concepto de creencia, profesionalmente hablando. Efectivamente, por eso, por el modo en que los seres humanos nos adscribimos y nos relacionamos con las creencias, claro, dice él, creer o no creer separa a las personas. Y tiene razón, porque puestos a definir las cosas en el sentido, si el sentido de la vida es creer en Dios y otros no creen en Dios, pues efectivamente es un problema, como él dice. Esto crea un problema entre las personas. Digo yo, ¿esto crea un problema entre las personas? No hay que debatirlo, ¿eh? Podemos ver a lo largo de la historia esas realidades impositivas que a lo largo de la historia se han sustentado en las creencias, desde las cruzadas hasta tal, y las vemos como se hacen patente hoy. Vemos cómo se hacen patente esas verdades impositivas basadas en creencias rotundas e inapelables, que parece que no hay más remedio que defender las personas que las sustentan. Digo, bueno, pues es posible, pero yo me pregunto, ¿es un problema para la filosofía? No es un problema para la filosofía, entiendo yo, la creencia o no creencia en Dios. Es más, si tenemos que desaprender y tenemos que romper prejuicios, digo yo, ¿por qué no damos un paso atrás, doctor Agüero, y planteamos el sentido de la existencia con muchas opciones abiertas delante, ¿no? Una de ellas son las creencias trascendentes, pero está claro que hay muchas personas agnósticas, no digo ateas, porque el ateísmo es una creencia, en cierto modo, estás militando en una posición, pero digo, desde un agnosticismo no habría sentido de la existencia, ¿no? En cambio, las opciones son múltiples. Uno puede constatar empíricamente que la gente dota de sentido a su existencia sin necesidad de creencias trascendentes. Algunas otras no, pero otras sí. Y digo yo, eso es una ruptura de prejuicio. Vamos a dar un paso atrás y vamos a plantearnos el sentido de la existencia y las distintas salidas posibles, las distintas opciones posibles que dotan de sentido la existencia. Es más, para algunos, el que la existencia por sí misma no tenga sentido es cuasi patológico, porque es lo más tangible que tenemos, existir aquí y ahora. Disfrútalo, ¿no? Dicen muchas personas. Eso es lo más aprehensible que tenemos de nuestra existencia, el que estamos aquí y ahora. Vive, primum vivere, ¿no? Primum vivere. Y después pensemos... Muy interesante. Total, que tendríamos la posibilidad de enfrentar el sentido de la existencia como punto de partida. Cuando te parezca que yo me debo callar, me callo. No, yo estoy encantado de oírte. Enfrentar el sentido de la existencia como punto de partida, una salida posible, insisto, es dotar de sentido trascendente la existencia, pero tenemos otros modos, me pregunto, de dotar de sentido la existencia. Más vale que exista esta posibilidad. Sin embargo, pareces haber hecho tuya la propuesta de Feuerbach, que apunta una mirada nueva, eso es verdad, sobre la interpretación del hecho religioso en este libro. Y parece que esa es tu posición. Y me gustaría que habláramos de ello en su momento. Y voy a ir terminando. Las preguntas sobre el hombre. Partiendo del hombre como ser natural, él se pregunta sobre el sentido, después se pregunta sobre el hombre. Partiendo del hombre como ser natural, hace el doctor Agüero un recorrido desde la dialéctica hegeliana al marxismo dialéctico hasta resolver, y ahí sí que me has desconcertado, en la propuesta freudiana. Y tengo que preguntarle por qué acude a esa explicación, sobre todo por una razón, con independencia de simpatías o no simpatías a una propuesta tan definida, de finales de 19, principios del 20, una explicación que sale del plano filosófico. Eso no es una explicación filosófica, ¿verdad? Porque Sigmund Freud no era filósofo, era neurólogo. Yo creo que sí, pero bueno. Y es verdad que tiene una síntesis del pensamiento de su tiempo, de lo más creativa, de lo más interesante y de lo más original. Pero no es un plano filosófico al que está sometiendo la cuestión. Es otro plano, que se inventa él. Y digo, es un invento realmente interesante, es realmente interesante.
Pero cuando llega a preguntarse sobre la felicidad, ¿qué es la felicidad?, vuelve a seleccionar el mismo marco y los constructos psicoanalíticos para explicarlo. Y yo vuelvo a decir, ¿por qué, doctor Agüero? ¿Por qué elige otra vez una propuesta psicoanalítica freudiana para explicar la felicidad? Y cuando llega a la filosofía de la vida, elige a Nietzsche, lo cual a mí me ofrece, bueno, la verdad es que es apasionante la lectura del libro, porque te va llevando con unos vaivenes tales que a veces uno siente vértigo intelectual, ¿vale? Pues te lleva a Nietzsche y parece un capítulo, a mí me ha resultado un capítulo en el que se plantea la filosofía de la vida, me ha resultado un capítulo en el que vuelve realmente a estar la música de fondo de la necesidad de preguntarse por el sentido de la vida. Y elige a Nietzsche. Ahí lo dejo. Muy bien. Entonces, él, lo que está claro, hay una frase que he leído en su libro que me ha parecido maravillosa. Está claro, yo creo que resume muy bien su andar por la vida, su andar por el pensamiento, su andar por la docencia y por el compromiso social. Lo resuelve una frase que es críptica, pero es genial. Y es la frase que la he puesto como el leitmotiv de esta presentación. Sin Atenas no hay salvación, sin botas tampoco. Me ha parecido una preciosidad. Muchas gracias por invitarme y muchas felicidades por este libro. Muchas gracias. Bueno. La última frase que no te he oído. Sin Atenas, Atenas, no hay salvación. Sin botas, él tiene botas de montar. Sin botas, tampoco. ¿Os acordáis de aquella canción, los que tenemos la misma edad, de estas botas solo sirven para caminar? Pues eso, sirven para filosofar también. Muy bien. Y ahí Octavio me dijo, bueno, si no, ¿te acuerdas que te ofrecía irme a buscar las botas? Y dije, no me las busques porque hoy no me muero. Bueno. Eso es. Oliva, ¿qué quieres que te diga? Que me ha encantado. Y que el único mérito mío aquí es haber elegido a Oliva para que hable de mi libro, porque lo eleva, realmente le da, y además ha tocado unos puntos en donde ha destacado algunas cuestiones que me sirven a mí para verme a mí mismo, porque digo, mira lo que ha dicho Oliva, ya lo hiciste alguna vez, Oliva escoge algunas intervenciones, algunos escritos y realmente me los devuelve totalmente enriquecido y me permite espejarme en ellos. Bueno, a ver, a mí me gustan mucho las preguntas que tú has hecho. Yo te voy a rogar que me ayudes a reformularlas para que yo las responda, lo más concretamente posible y de paso a lo mejor hasta desarrollo algunas cositas. Yo casi voy cómodo así porque hoy precisamente he desayunado en Nápoles. Ayer precisamente pasé por la casa de Vico. En Nápoles hay una calle que se llama no sé qué de Librai, de los libreros. Y ahí está la fundación de Vico. Sí. En esa calle. Sí. Bien. Y una parte de esa calle se llama Benedetto Croce. Claro. Y ahí también está la casa de Croce y no he llegado. Pero bueno, así que yo te agradezco que empecemos en este diálogo. Total, bueno, aquí hay gente que no me conoce, pero muchos me conocen, entonces no voy a contar el libro. El libro, ahí está, lo ofrece el amigo Edwin allá atrás. Bueno. Mira, yo creo que la primera pregunta que a mí me gustaría que nos contaras tu punto de vista es este tema del constructivismo social que yo te decía. Vamos a ver si la verdad es una construcción colectiva, cómo se gestiona el debate, cómo se gestiona la construcción. Bueno, tú, yo te voy a decir una cosa, yo voy a ser muy sincero en esta intervención, muy sincero, y lo que estaba detrás voy a desvelar. A ver, yo lo que digo, que yo personalmente no tengo respuestas, porque no creo que exista una verdad, ¿estás de acuerdo? Porque si nosotros llegáramos a pensar, a considerar que existe la verdad, alguien la tiene que haber instaurado. Y si nos remitimos, llegamos a
vamos a una postura creacionista, porque el que existen las verdades absolutas o permanentes tiene que ver con nuestra tradición occidental judeo-cristiana secularizada, y la verdad tiene que ver con las verdades, en el fondo, teológicas casi. Entonces, yo creo que no existe una verdad. Pero no es que crea, es que en mi vida me ha ido enseñando, mi vivir, que no hay verdades. No hay verdades formuladas como tal y válidas. Y además las verdades son, en todo caso, provisorias, ¿no? Eso por un lado. Pero yo, más que decir que las construimos, yo diría que, bueno, que la verdad es subjetiva, sí, y que en la medida de que vamos buscando, podemos ir coincidiendo en esas verdades. A ver, es casi un planteamiento casi didáctico, fíjate. Un didáctico del grupo con el que estamos trabajando, pero didáctico de la sociedad. Entonces, resulta que sería muy interesante ver, no hay verdades, pero no, por ahí diré, has visto que yo no presento un relativismo moral, porque hay unas verdades que para mí son clarísimas. Por ejemplo, más que las verdades sé cuáles son las mentiras. Por ejemplo, yo puedo decir rotundamente que el fascismo es una patraña. ¿Pero porque contradice un conjunto de valores? No, porque va en contra de la liberación del ser humano y porque la historia del fascismo ha sido de opresión. Ojo, que cuando yo hablo que la filosofía más que nada decanta en la praxis, yo por ahí digo que hablo de la prueba de la realidad. A mí no me interesa una filosofía que sea un saber de lujo, a mí me interesa un pensamiento compartido que permita transformar la sociedad. Y por lo tanto, por supuesto, que verdades no hay, pero hay mentiras. Hay patrañas enormes. Y entonces yo ahí no soy nada democrático, ni por supuesto que no consensúo. A ver, ¿qué ocurre? Que por ejemplo la gente que tenemos, es que esta gente que tenemos nosotros, el grupo que tenemos, lo voy a luego extender a la sociedad y voy a utilizar un poco algo fenomenológico. Coincidimos en bastantes cosas, por eso estamos ahí. Lo primero es construir entre los que coincides, eso sí. El disenso ya veremos. Es entre los que coinciden. Por ejemplo, en nuestro grupo y con la gente que yo hablo, porque es muy de nuestra época y del mundo en el que me muevo, estamos en contra del racismo, estamos en contra de la discriminación por razones de opciones sexuales, estamos en contra de la discriminación religiosa, creemos que es posible una sociedad igual, o deseamos una sociedad igualitaria, apostamos, la gente con la que yo me muevo, por el feminismo, etcétera, etcétera. Entonces, primero, y siempre me gustaría preguntar, bueno, ¿qué os parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo, no olvides que yo hablo mucho de que enseñar, el maestro tiene la misión de enseñar, pero no la enseña en el sentido de enseñar porque yo sé las cosas y yo os adoctrino, sino porque, mirad chicos, ¿veis esa puerta? Ahí dice salida. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Pues dice salida. Entonces, tú señalas, vemos si vemos lo mismo y vamos construyendo un marco en el cual nos vamos entendiendo. Y sí que ahí hay disenso, porque desde luego entre la gente que tenemos, pero son disensos que, por ejemplo, yo no los descubro en cuanto a una concepción del hombre, una concepción de la sociedad justa y liberadora, que para mí esos son, no son verdades absolutas, son tendencias hacia las cuales vamos, son polos hacia los cuales vamos. Nosotros, la verdad es aquello que de alguna manera hacia lo que nos dirigimos y mientras tanto la vamos construyendo. Por eso digo por ahí que somos buscadores de sentido, tiene que ver con la verdad, pero es un sentido que yo equiparo mucho al poema de Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Nosotros el sentido lo vamos descubriendo en la medida que lo vamos, mejor dicho, lo vamos encontrando en la medida que lo vamos buscando. Pero ¿sabes una cosa? A lo que he llegado yo, a lo máximo que he llegado, que soy un buscador de sentido.
Eso es a lo máximo. Y que no puedo dejar de buscar el sentido, porque no puedo dejar de caminar y no puedo dejar de construir el sentido, y además ese sentido se construye en el diálogo con los demás, porque somos varios los que estamos caminando en pos de ese sentido. Pero es el único sentido que tiene, sobre todo al mirar la vista atrás, o quizás al verme hoy en día en el seno de esa búsqueda, en el interior de esa búsqueda. Puedo desvelar una cosa. No encuentro mucho sentido. Claro, salvo el que ser buscadores de sentido. Quiero decir que yo, ¿por qué he elegido esos autores? Nietzsche, el propio Freud, porque no lo he mencionado, Schopenhauer. No hay sentido. No hay sentido. Y no hay un sentido. Yo por ahí digo en otro libro, ¿quiénes somos nosotros, ese primate despistado, enfermo casi, que hemos creado ilusiones, hemos creado dioses, inmortalidades, cuando nos vamos a morir pasado mañana y no hay nada más? ¿Por qué es importante el tema de Dios? Luego tú me repreguntas. Yo decía los otros días que me llama mucho la atención, y esto es muy provocador, de que la gente cree en Dios. Lo siento mucho, me llama mucho la atención. Ojo, que me parece muy bien que la gente cree en Dios y que otros no crean, pero que me llama la atención. Del mismo modo que me llama la atención ver señores y señoras mayores fumando por la calle. Y yo he sido fumador. O como yo decía, me llama mucho la atención que el amigo Roberto, que tiene mi edad, juegue al pádel. Me llama mucho la atención porque yo sería incapaz. Esto, en ese sentido lo digo verdaderamente y respetuosamente. Para mí, porque la creencia en Dios, y habría que distinguir creencia de fe, porque yo sí que apuesto por la fe, un determinado tipo de fe, no por la creencia, creo que es lo que hay que desaprender fundamentalmente, porque eso nos lleva a pensar que hay otra vida, a tener algún tipo de sospecha de que seguramente hay otras dimensiones, o que yo me voy a encontrar con aquel antepasado de mi madre que se murió. No digamos nada, si nos lleva a creencias mucho más casi esotéricas, del determinismo, de que realmente, bueno, no te preocupes porque si todo estaba escrito, todo está escrito, se murió porque estaba escrito. Entonces, es el destino lo que rige nuestra vida. Entonces, yo creo que la creencia en Dios es nefasta. Y yo invitaría, en una especie de prédica aquí arriesgada, casi, por favor, no sigamos creyendo en Dios. No sigamos creyendo en Dios porque estamos perdidos. Ahora bien. Entonces Eduardo es el adalid del ateísmo. ¿Qué va? Yo soy una persona que, vamos a llamar que soy muy religioso en el sentido, mejor dicho, donde yo soy más feliz y lo que más me alimenta mi espíritu es precisamente el sentido de lo sagrado. Y la lectura de Feuerbach, que recomiendo, yo estoy muy impresionado por Feuerbach, porque yo lo leí con 20 años y nadie lee a Feuerbach, y yo recomiendo leer a Feuerbach. Porque Feuerbach nos está diciendo algo que ya se ha dicho hace 2000 años. Ya se ha dicho. Jesús, y ojo, que yo no estoy planteando un sentido trascendente de Dios, ni siquiera digo que Jesús sea Dios, pero Jesús, aquel profeta, decía, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Qué está diciendo? Que el Dios, el tabernáculo de Dios es el ser humano, dice Feuerbach, y lo divino somos nosotros. Lo que pasa que es mejor que no lo descubramos, porque entonces nos vamos a empoderar, como se dice hoy en día, vamos a saber que nosotros somos dioses, y que realmente vamos a pretender otro tipo de sociedad y otro tipo de vida. Mientras tanto nos distraemos buscando a un Dios trascendente, una entelequia metafísica, un creador del universo, un supremo hacedor, al cual además la gente le reza. ¿Cómo se puede rezar a una causa primera del universo? ¡Qué desolador! Es terrible, es como vamos a rezarle al Big Bang o a lo que sea. Es espantoso, para mí, ¿no?
Verdaderamente, no tiene ningún sentido. Ese es el Dios metafísico, que el Dios del deísmo. Una cosa es, el deísmo realmente es un Dios intelectual, es un Dios racional. Es el Dios de la Ilustración. Por eso todas las constituciones, decía yo, de los países de América Latina, siempre invocan al supremo hacedor, al gran arquitecto. Esto es terrible. Bueno, ahí está el asunto. He mezclado un poco todo. No. Pero verdaderamente, para mí, ese es el mayor punto, es lo mayor que hay que desaprender. Ser capaces de quedarnos a la intemperie y enfrentarnos a pelo con la vida. ¿Y qué ocurre? Que en la propia vida descubrimos la posibilidad de seguir viviendo. Y ahí viene, para mí, la importancia de Nietzsche, y ahí viene el amigo Freud, que luego puedo aclarar algunas cositas ahí. Permíteme, a propósito de Nietzsche, pero tú dices también que la búsqueda es una no respuesta, que por cierto es la propuesta suya, la filosofía de la no respuesta, de origen nacida en México, he leído, es una propuesta nacida en México. Pero digo yo, Nietzsche a mí me parece que como portavoz de ese sentido que él encuentra, de no hay sentido, es profundamente dogmático y es profundamente rotundo. Establece la no respuesta como una respuesta. Y eso es una contradicción en los términos, ¿no? Yo no sé si Nietzsche es dogmático. Yo le pongo de música de fondo las Valquirias, pero vamos, lo que tú digas. Yo no considero que sea dogmático. Yo pienso que lo que Nietzsche hace es realmente, bueno, él dice de sí mismo que es el filósofo del futuro, sí, ¿no? Pero es un rompedor, es una filosofía a martillazos. Sí, a martillazos. Es un rompedor. Eso es Y bueno, la primera parte del desaprender es romper. Otros le llaman deconstructivismo, romper. Yo me acuerdo con los temas de educación, había una amiga que ya se ha marchado, que está trabajando en estos temas, había Kelly Van Illich, ¿te acuerdas?, que decía que había que cerrar todas las escuelas, ¿no? Había que cerrar todo porque aquí no estamos aprendiendo nada y hay que hacer un paréntesis, vamos a ver qué hacemos, y de momento se acabó la instrucción pública y se acaba porque realmente no tiene ningún sentido, porque además nos están formando para obedecer. El ejemplo español es muy bueno en esto. De una vez uno anda por el mundo y de repente te encuentras uno de culturas muy distintas y te hablan en español. Ah, pero tú hablas español. Sí, dice, tuve un semestre en la universidad. O estudié en el bachillerato. Aquí, por ejemplo, con el inglés llevamos 10 años, todos los años nadie sabe ni papá de inglés, ¿no? Es una manera de... Estamos aprendiendo. Los pedagogos saben que si tú, la diferencia entre una persona que sigue todas las normas y otro que no sigue ninguna, es mínima. La diferencia es mínima en cuanto a resultados. O sea, la energía que nosotros gastamos en aprender cosas que no sirven para nada. Entonces, lo primero, tú me podrías decir, bueno, pero entonces yo no tengo una propuesta. O sea, yo no me oculto nada sobre la manga. Yo digo, de momento, quedemos en la intemperie, empecemos a vivir a pelo, empecemos a dialogar, empecemos a vivir, como digo yo, yo tengo una propuesta, eso sí, para algunas tengo. Como tú crees que habría que vivir dentro de unos 100 años, por ejemplo. Y yo no voy a esperar que vengan unos salvadores. No, yo vivo ahora como habrá que saltarse cosas a la torera, habrá perjuicios que abandonar, habrá imprudencias que cometer y sobre todo habrá mucho que provocar. Yo por eso considero que la filosofía es subversiva. En México me preguntaron, y voy a volver a decir esto, que no debería decirlo, por favor, pero lo voy a decir. Me preguntan, estaba en la escuela, la centenaria y benemérita escuela normal, se llama así, pero salen ya como graduados en pedagogía y en maestros, pero se llama centenaria, Bisignec, tiene ese nombre, benemérita y centenaria escuela normal. Bueno, entonces, una de las estudiantes me hizo unas preguntas muy buenas, me dice,
¿qué es lo más difícil que a usted le ha pasado como profesor? Y yo le digo, bueno, te voy a responder. Que me quisieron matar. Que se me metieron en el aula unos energúmenos con metralleta y nos querían acribillar. Eso es lo más difícil. Se quedó totalmente... Esto casi parece impúdico, ¿no? Pero yo creo que yo tengo que hablar ya con libertad de la violencia y de la represión. Y entonces les dije, mirad, si sois buenos docentes, y más en México, imagino, os jugáis la vida, os jugáis el pellejo. Entonces, la filosofía tiene que ser subversiva porque nos tiene que... la filosofía, nos jugamos el pellejo siendo filósofos, pero no siendo profesores de filosofía. Todos vosotros que sois filósofos. Porque el filósofo, como incomoda, denuncia y desenmascara, es incómodo y a ser posible intentará ser eliminado. En Argentina cerraron las facultades de psicología, de filosofía, de sociología. Luego las abrieron y pusieron a las esposas de los militares de decanas de estas facultades para mantener el orden. Entonces, esto es desaprender. Desaprender es vivir. Es vivir. Y la vida es bastante tormentosa. Eso no quiere decir que por carácter no podamos pasarlo bien, porque si somos optimistas y somos alegres, todo nos sabe bien. Pero la vida es brutal. Parece una auténtica tomadura de pelo. Y yo no puedo dar otra esperanza. Ahora, lo que sé, que juntos, pensando... ¿Por qué pongo yo la salida de la amistad? Porque es una realidad. Nosotros como amigos vamos juntos a continuar ese camino. Eso es lo que está pasando aquí en Tres Cantos, ¿no? La filosofía es praxis. Es verdad que se puede hacer una construcción intelectual interesante, pero eso ya la han hecho otros y no me da igual. O sea, yo no pretendo hacer un constructo intelectual, ¿eh? Yo lo que pretendo es verdaderamente señalar algunas metas y algunos modos de vida, que para eso tienes que vivirlos tú, para buscar en ese camino de la felicidad. Y que vayamos más allá de que la felicidad es precisamente el huir del dolor, como diría Freud, y que realmente es la búsqueda del placer, sí. En fin, sigue preguntándome cosas. Estoy pensando que, vamos, sí, yo sigo preguntando, pero igual a los compañeros se les ocurren preguntas mucho más interesantes que las mías. No, sería interesante la... ¿No? Porque Sí, si no sí, se nos está va, bien. ¿verdad? Está bien. Yo, no sé. No, muy bien, muy bien, muy bien. No, me parece muy interesante. No sé si es que estoy aficionado a la filosofía, pero a su vez puedo estar en un corral ajeno. Soy ingeniero industrial, pero muy aficionado a la filosofía. Pero también he sido disruptivo durante toda mi vida. Solo hacer una consideración, y a ver un poco la respuesta de ambos, de los dos. El ser humano lo que ha evolucionado es desde el Homo sapiens, donde prácticamente desarrolló una supervivencia a nivel colectivo, y es en lo que yo, por ejemplo, me he amarrado en mis pensamientos más íntimos, a que la colectivización es lo que permite al hombre evolucionar fundamentalmente, y eso parte de la base que has hablado tú de la interpretación del otro. Nunca me ha gustado llamar comprender al otro, porque me parece un adjetivo excesivamente abarcador, excesivamente dictador, y me gusta más hablar de interpretar al otro, saber interpretar al otro. Dicho esto, hemos pasado por una evolución a lo largo de la historia, por no parar, donde yo pienso que hemos pasado a ser seres sentipensantes. Y seres sentipensantes que ahora, por acortar y no ser largo, hemos concurrido y hemos acudido a un sentido economicista de la vida, y el hombre ha pasado a ser un homo economicus. O sea, básicamente la idea es ser homo economicus, y se ha conciliado esto bastante bien con las religiones, con las creencias, incluso con el marxismo. O sea, es decir, que ¿dónde está exactamente la perdición de todas las ideologías? Por eso yo le llamo a esta etapa el barroco, un nuevo barroco, una especie de reconstrucción. Todos hablamos de lo mismo, pero yo pertenezco al sector energético. La palabra más usada por nosotros es la reconfiguración del sistema, la naturaleza, repensar todo esto y hablar de procesos disruptivos. Dicho eso, sí. Yo no le oigo mucho. La pregunta, dicho eso, la pregunta está cómo se concilia la idea del individualismo al que estamos abocados por la propia
por la única ahora mismo superviviente sistema, que es individualista, cómo podemos sobrevivir a esto y conciliar eso con el colectivismo. Cuando vamos a los procesos educativos, y en los procesos educativos precisamente se facilita la labor del individualismo, ¿no? Yo no soy muy partidario del adoctrinamiento, ni religioso, pero tampoco marxista. Quizá me gusta más Bakunin o otra gente que ha pasado por la vida y que hemos hecho muy poco caso. Y también estoy de acuerdo contigo solo con algunos de los psicoanalistas, más que Freud, los que evolucionaron a un sentido un poquito más antiautoritario, porque entiendo que hay una forma también de concebir esta evolución del hombre, de una forma de buscar más servidumbre, como decía la Lavoisier, servidumbre voluntaria, que es lo que creo que vivimos ahora mismo. Me gustaría saber vuestra opinión sobre eso. ¿El colectivismo? ¿Cómo Sí, conciliar el colectivismo con el individualismo? tengo un problema, yo no sé si es que se oye mal o soy yo el que oigo mal, porque me cuesta oír, sobre todo las consideraciones previas a la pregunta, ¿no? La pregunta que me hace es... ¿Cómo conciliar el colectivismo con el individualismo que está en este momento? Bueno, yo utilizaría otro término. Sí, lo damos por... Yo utilizaría a lo mejor otro término, a lo mejor el término colectivismo lo uso menos, ¿no? ¿Cómo se considera los intereses sociales comunitarios con lo individual? Bueno, lo primero, hay un descrédito en la filosofía respecto de lo individual, que le llamarían individualismo, en el sentido del subjetivismo, ¿no? Yo diría, voy a matizar, yo reivindico el individuo, reivindico el individuo en tanto que el único que puede tomar decisiones y realmente buscar el sentido o renunciar al sentido somos los individuos. Y resulta que los individuos unidos formamos la sociedad, ¿no? La comunidad. Y entonces lo concilio porque no concibo una sociedad sin individuos, o una comunidad sin individuos, libres, y esto sería un poco la pregunta, ¿no? La respuesta mía, no sé si he entendido bien del todo. Yo creo que a ver. La pregunta yo no la sé responder porque es muy difícil, ¿eh? Es una respuesta que yo no tengo. Pero lo que me sugiere tu pregunta... Parto de la base de el inicio de todo está en el individualismo. Uno debe enfrentarse por supuesto. a su existencia y a su incertidumbre. Claro. Pero luego la única forma de hacer frente es colectivamente. Lo que dice de Machado es colectivamente, porque eso se ha demostrado así. Sí, colectivamente y gracias al lenguaje, entre otras cosas, y la planificación evolucionamos, efectivamente. Sí. Y en la actualidad, yo, fíjate, no tengo respuestas para tu pregunta, pero después de oíros a los dos, también me preocupa el prejuicio contra el concepto de individualismo, que parece que se va tiñendo, porque tienes razón que es una dialéctica, como tú dices, necesaria, porque sin individuo no tenemos nada. El soporte de cualquier cosa es el propio individuo. Y me preocupa mucho por una razón, porque como nacemos tan extraordinariamente dependientes, y la búsqueda de la libertad es la mayor aventura del ser humano, donde nunca, es una batalla que no acaba nunca a lo largo de la vida, ser cada vez más libre, pues como la maduración y la libertad son procesos que se tienen que defender desde el individuo, a mí me preocupa mucho que tengamos un prejuicio negativo sobre el individualismo, porque creo... No, pero vamos a ver, sí. No, disculpa, ya termino la frase. Solo desde el individuo se puede estar en condiciones de ofrecer lo mejor para esa dialéctica individuo-colectividad o sociedad, ¿sabe? Y la falta de atención del individuo sobre sí mismo, que busca todo tipo de soluciones colectivas, porque también eso ocurre, busca solucionar la búsqueda de libertad. Ustedes se dan cuenta que ahora nadie parece ser capaz de sobrevivir a ningún tipo de nada, ni a un resfriado sin un psicólogo al lado. Eso sí que es nuevo, ¿eh? Vamos a ver, antes la gente hacía su duelo por las pérdidas, solita, ella. Se enfrentaba con tragedias tremendas y la afrontaba con una madurez que ahora... es que hay psicólogos para todo en este momento. Parece que no somos capaces de salir a la calle sin un psicólogo, ¿verdad? A ver, una cuestión sí que es importante. Mira, el individualismo, como los sismos, es un poco que genera un poco de ruido.
Pero lo contrario, yo defiendo el individuo, no el individualismo. Pero también en eso soy muy nietzscheano en cuanto al sentimiento gregario. Ese pecorismo gregario del que habla Nietzsche, de que parece que no somos nada si no somos rebaño. Entonces, y yo creo que una cosa es la comunidad de personas libres y otra cosa son los rebaños adoctrinados o colectivizados. Entonces, yo apuesto por el individuo en ese sentido. Pero soy seguro que va más a fondo este señor. Sí, es que la pregunta es de calado. Bueno, yo te quería felicitar, Eduardo, porque me llevé una sorpresa tremenda cuando vi a Freud en el libro y dije, vaya par que tienes para meter a Freud en un libro de filosofía. Pero me encanta. Bueno, Freud es filósofo, ¿eh? Sí. De hecho, estoy de acuerdo y yo lo incluiría, porque a mí me parece que justo has abierto una vía que está poco explorada, que es precisamente el decir, mis pensamientos, ¿de dónde vienen? Si Freud lo que nos está hablando es de que tenemos un inconsciente con un montón de programaciones, ¿realmente todas las construcciones filosóficas que se han hecho son sobre la realidad o son sobre la construcción que se ha generado cada uno? Te dejo ahí la pregunta o la reflexión. Mira, la primera cuestión, yo me estoy refiriendo básicamente al malestar de la cultura, que para mí es una obra de filosofía. Que conste que no me caso con las ideas básicas con las cuales tanto me han bombardeado en Argentina. Yo muy bien, el inconsciente me parece, o los distintos, me parece, bueno, algo interesante como herramienta para señalar ciertas cuestiones muy difíciles de rotular. Otra cosa es que, bueno, que considere que sea una especie de... No es una entidad, no es ontológico, no es una entidad científica, pero sí me interesa mucho el Freud que hace una crítica de la cultura, el Freud que en el fondo lo que está nos da muchas herramientas para luchar contra ese sentimiento de culpa radical que tenemos los seres humanos por el hecho de haber nacido, que tiene mucho que ver con la noción de pecado original. Parece que somos culpables de estar, por ejemplo, somos culpables de estar bien, mira qué bien, estamos todos bien alimentados, bien vestiditos, en una tarde de un miércoles hablando de filosofía. Esto nos tendríamos que sentir culpables, ¿no? Entonces, realmente, ese ir contra ese sentimiento radical de culpa, yo creo que Freud nos da muchos elementos, pero también nos da Nietzsche, también nos da Schopenhauer, ¿no? Entonces, en esa línea, diría yo. Y cuando yo digo que filósofo, digo que, bueno, que termina realmente... porque el filósofo no es el que haya ejercido como filósofo. No. Einstein es un filósofo, por supuesto Bertrand Russell fundamentalmente era filósofo aparte de matemático, Giuseppe Peano, el fundador de la lógica en Italia, es filósofo, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, a ver qué nos dice. Bueno, muchas gracias, porque siempre suscitas temas inagotables, ¿no? Yo voy a plantear lo que habéis dicho desde citas poéticas, ¿no? Habéis hablado de Machado, se me han ocurrido dos epigramas de Machado. Uno dice: en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Bueno, parece que... ¿no? Y hay otro también famoso que dice: la verdad, no, tu verdad. La verdad, con mayúscula, vente conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Son de estas coplillas de Juan de Mairena que resumen pensamientos filosóficos, ¿no? Pero que yo creo que son muy, muy claritas, ¿no? Vamos a ver, estamos aquí en esta... Habéis planteado esta dinámica o este conflicto entre lo individual y lo colectivo, en qué medida Bueno, tú en clase nos has dicho que
claro, que no quieres juzgar nada y tal, ¿no? Pero que te parece que, bueno, que no has querido militar políticamente, porque te parece que, no sé, esto es algo que es muy común en el mundo moderno. Parece que entienden que militar políticamente en algo es adscribirte a una verdad impuesta desde fuera y que te aprisiona y que no te deja libertad para pensar y tal. Yo creo que no. Yo creo que es una forma de pensar colectivamente. Es una forma de pensar colectivamente, ¿no? Bueno, es importante, ¿no? Porque si no puedes caer en ese individualismo ensimismado, que te crees en la posesión de una verdad. Hay que contrastarla, hay que contrastar tu posición con los demás y construir colectivamente y dialécticamente en cada momento de la historia cambiante, esta búsqueda de la verdad, o acercarse a, por lo menos, ¿no? el camino, lo del horizonte que nos sirve por lo menos para caminar, ¿no? Nunca llegamos, pero nos sirve para caminar, un horizonte, ¿no? Lo digo porque, bueno, esto de... Yo creo que está planteado un poco en lo que habéis dicho vosotros y también en estas preguntas. Hay un poema maravilloso que no me sabré recitar de memoria, de Vicente Aleixandre, que se titula En la plaza, donde defiende, bueno, hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo, sentirse entre los demás, impelido, llevado, conducido, rumorosamente arrastrado. No es bueno quedarse en la orilla, como el malecón o como el marisco que quiere calcáreamente imitar a la roca, sino que es bueno sentirse en la dicha de fluir y perderse, encontrándose con el gran corazón de los hombres que palpita extendido. Dice en algún momento, el poema es mucho más largo, donde recrea la idea de que eres tú mismo, el desarrollo pleno de tu individualidad, cuando te sumerges con los demás. Sí. Cuando sales de ti y te sumerges con los demás, ¿no? No es bueno mirarte en el espejo. Es una patología. Habla de esto. Estoy de acuerdo, Carlos. De hecho, pero bueno, hay una cosa que no entiendo. Oye, yo siempre he considerado no solo, vamos, ser docente o ser filósofo o ser ingeniero industrial, eso para mí es un compromiso político. Otra cosa es que yo no haya militado en un partido político, pero vamos, yo creo que esto que estoy haciendo ahora es político, pero político duro. Solamente he militado en un partido que de alguna manera creo que sigo militando, que es el Partido Feminista. Sí, porque Carlos París y yo, en el partido de Lidia Falcón, el Partido Feminista, que por cierto el Congreso lo tenemos el fin de semana próximo, y voy a asistir. Ahí hice campaña cuando se presentaron se presentó Lidia Falcón al Parlamento Europeo, que no llegó a tener el mínimo de votos. Ahí he hablado, incluso en mítines, o en mitines, como decimos en Argentina. Sí, lo que pasa es que no he pertenecido a partidos, pero he sido simpatizante de partidos y desde luego me han tildado como que pertenecía a determinados partidos en ciertas situaciones. Porque claro, una cosa es no pertenecer a un partido, otra cosa es tener una opción un poco más amplia, pero que va en una línea de partidos comprometidos o que de alguna manera lideran opciones políticas muy comprometidas y muy transformadoras. Y de hecho, en fin, todo el mundo sabe por dónde voy yo ahí. He estado en todos los asuntos, entonces eso para mí es política, ¿no? Sí, sí. Yo lo que quería decir es que es algo muy común. Lo que no he entendido. Es una opinión muy extendida socialmente, que parece que adscribirse a una militancia política significa una pérdida de independencia y de capacidad para hacer autocrítica y tal.
Ahí entramos en el tema de los relatos. Ahí está, Sí. me parece bien. No, me parece bien decir que esto es una vía, pero hay otros caminos viables en el compromiso político. Hay otros caminos viables, ¿no? Pero bueno, aparte porque bueno, yo al cambiarme a este país he tenido ciertas dificultades en adscribirme o sea, no he militado en un partido, a lo mejor no hubiera aguantado, sobre todo tal como funcionan los partidos en los cuales yo hubiera militado, que son partidos de izquierda, ¿no? Pero de todas maneras voto, me alegro, festejo y tengo esperanza, o sea que, y además claro. Yo, por favor, solamente es preguntar, no ni polemizo ni no quiero eso, pero yo siento, y empiezo por lo que creo, que el hombre empieza sintiendo, no pensando, y al sentir quiere saber qué son sus sentimientos, el por qué siente eso, y entonces ahí empieza a buscar respuestas, y ahí puede aparecer la biología, la teología, la literatura. Cada cual va a buscar su punto de lo que está sintiendo. Incluso Freud nos puede querer buscar esa respuesta. Yo no las tengo, tampoco las busco. No, No, de hecho, porque es un poco como la idea de los chinos, que es la vida. Hueles una flor y te dicen, eso es la vida. Lo que piensas, Sí. lo que estás y dónde estás. ¿Y buscas más respuestas? Claro que sí, porque si nos aburriríamos muchísimo. Quizás sea un poco optimista o pesimista mis pensamientos. No, yo supongo... No. Pero es mi punto de vista. Creo que sentimos más que pensamos. El sentir nos lleva al pensamiento. Y yo veo que todos los planteamientos filosóficos son al revés. Empieza pensando... Que los planteamientos filosóficos parecen al revés. Bueno, que se cuando- empieza pensando... Claro. se Es que no son empieza pensando, es que no son planteamientos filosóficos. cuando realmente se empieza sintiendo. Sí. Desde los primitivos hasta los robots, yo creo que De va acuerdo. a pasar con el eso. formato en el que se presentan son ya pensamientos. No, que no quiero... No, está bien, yo le voy a responder porque es muy a propósito lo que ha dicho. No, yo lo único que no, yo no quiero polemizar, solamente es No, un sentimiento. pero que sale le respondo porque es interesante. Usted llega a pensar a partir de eso. Bueno, el tema es el siguiente. Yo digo que por suerte pensamos muy poco. No hay que pensar. Lo primero es que no hay que pensar demasiado, porque la mayoría de las veces son comeduras de coco. La filosofía no es una colección de pensamientos, ni de doctrinas, ni de constructos racionales. No es eso. Son respuestas que se han ido dando a interrogantes de época y siempre ha habido portavoces, y han formulado. Nadie ha inventado doctrinas filosóficas. En cualquier caso, yo sabéis que siempre destino un apartado para decir qué significa pensar. Y yo digo, pensar no son contenidos de conciencia, no es elucubrar, no es fantasear. No, pensar, aunque parezca una perogrullada, es pensar en lo que hay que pensar. Y nosotros solo pensamos, y yo insisto muchísimo en esto, en las situaciones límite. Es cuando verdaderamente, y la pregunta por el sentido emerge de esta situación límite, cuando yo digo, ¿qué sentido tiene esto? Ahí está surgiendo la pregunta por el sentido. O directamente, esto no tiene sentido, y me tiro por el balcón, ¿no? Entonces, la búsqueda de sentido es cuando uno realmente encuentra sentido o pierde sentido. Ahí es muy interesante lo que dice Schopenhauer, que es el dolor lo que nos marca, porque a la felicidad estamos acostumbrados. Al estar en esa homeostasis de tener todo confortable, y realmente palpamos la vida cuando se nos rompe ese equilibrio, y eso es lo que nos hace pensar. Esas son las situaciones límite. Y entonces, es que es muy interesante aprender a pensar. No soy yo el que voy a enseñar, sino hacer ejercicios de pensar significa decir, bueno, esto es elucubración, eso es tontería. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No sé qué, perdón, eso no es pensar. Eso no es pensar. Pensar es realmente emplear tu inteligencia, tu capacidad para resolver, ¿qué? Problemas. Y nos llevaría a decir que es un problema, pero fundamentalmente resolver nuestra propia existencia que nosotros debemos construir, pase lo que pase, porque si no, estamos abocados al fracaso.
Y entonces no hemos todavía a veces despejado esa capacidad de pensar. La capacidad de pensar, porque la capacidad de pensar irrumpe, el pensar irrumpe. Yo uso el infinitivo, no digo pensamiento, irrumpe como tal. Y digo, menos mal que no pensamos continuamente, porque sería terrible. Nosotros no pensamos, imagínate. Pero no creamos que la filosofía está protagonizada por un señor como el de la escultura de Rodin, pensando. Yo intento pensar lo menos posible. Intento pensar lo menos posible. Pero lo que pasa es que el pensamiento surge. Y como decía la señora, curiosamente, donde yo más ser humano me siento, curiosamente, es en lo sagrado. Digamos, para mí, precisamente, lo que ocupa el lugar del Dios metafísico es el arte. Y es la belleza y es la bondad, el bien de la ética. O sea, la amistad y las vivencias de la naturaleza porque nosotros somos naturaleza, es un encuentro con el ser humano. Decía, y esto lo estoy repitiendo últimamente porque me encantó en un meeting de cierre de campaña, decía, es que nosotros no es que debamos defender la naturaleza, es que nosotros somos naturaleza y la naturaleza se defiende en nosotros. Nosotros somos naturaleza. Y entonces hay un carácter sagrado de la naturaleza. Por eso, y ese carácter sagrado de la naturaleza nos lleva a respetar a los demás seres humanos y a respetar nuestro hábitat, nuestro entorno, porque nosotros formamos parte de él. O sea, ahí profundamente se fundamenta una ecología y un sentido ético de la sociedad igualitaria que nosotros pretendemos. Porque somos naturaleza y somos somos conciencia de la naturaleza. A mí me gusta mucho últimamente, hay más cosas, yo me he detenido a principios del siglo XX, pero ahora tenemos el XXI, yo tengo varias cosas que comentar más adelante. Pero realmente ese sentido de la pertenencia a lo natural. Esos autores que están reivindicando el ser humano como la naturaleza en su máxima manifestación. Esto es un poco hegeliano también, sí, el famoso el concepto de espíritu absoluto, ¿no? Y es ahí. Y entonces ahí va, por supuesto que el sentimiento, precisamente Benedetto Croce, ya que lo hemos mencionado, insiste mucho en la cuestión del sentimiento también, ¿no? Bueno, entonces, ¿sabéis otra cosa muy importante? Que yo insisto, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un lenguaje común, ponernos de acuerdo, porque a lo mejor el Señor decía individuo, colectivo, perfecto, si podemos estar de acuerdo, nos sentamos un poquito y vemos qué vamos a entender por individuo, qué vamos a entender por colectivismo, qué vamos a entender por militancia política, entonces nos ponemos de acuerdo, ahí sí, eso sí se puede consensuar. Sí. Y Kant es genial en esto. Todo lo que dice Kant, entiendo por fenómeno tal cosa, entiendo por formas a priori tal otra. Y pero que yo entiendo, bueno, vamos a hacer una cosa, si tú entiendes otra cosa, pongámosle JPG, qué sé yo, cualquier cosa, pero hablemos de lo mismo, sí, porque es necesario hablar, el lenguaje es fundamental, y no solo el aspecto semántico de los términos, sino el aspecto pragmático, porque yo considero que el lenguaje, hablar, comunicar no son actos de habla, Entonces, para mí la pragmática filosófica es fascinante, Cuando yo digo, se me ha parado el reloj, seguro casi siempre alguien me va a decir la hora. Digo, vamos a ver, yo lo único que he dicho es que se me ha parado el reloj porque me dices qué hora es. O aquí hace calor, se levanta alguien y abre una ventana. El lenguaje realmente incide en acciones concretas. Y de ahí la praxis, por eso que la filosofía, o es praxis, la filosofía no es teoría, pura teoría, es una teoría que decanta en la praxis. Y esto además es hasta judeo-cristiano. Dios habló en la eficacia del lenguaje divino. Es muy interesante este sentido, la eficacia de la palabra, ¿no?
Dios dice y se hace. Esta metáfora de Dios, ¿no? Claro. Pero esto es muy nuestro, ¿eh? Entonces, la palabra es importante. Y lo que conseguimos, yo le digo a una persona, te amo, en el momento justo, le pasa de todo, ¿eh? En el organismo, lo siente en la piel, se le erizan el vello, qué sé yo. O sea, la palabra incide, ¿eh? O qué guapa estás, a lo mejor, o qué guapo estás. Le has hecho el día a esa persona. La eficacia de la palabra, ¿eh? Realmente. Entonces, esta filosofía es la que, nuevamente tú decías, si nosotros abandonamos un poco el prejuicio de la filosofía, que es teoría, que son construcciones racionales, que nos puede venir de esa formación académica, a lo mejor podemos ser filósofos. Otra cosa, que tampoco se puede sin estudiar. Es como que él dice, no, yo soy anticomunista. ¿Sí? ¿Y tú primero, qué entiendes por comunismo? Estos son comunistas, bolivarianos y separatistas. Fíjate, terrible, ¿no? Bueno, primero, ¿estará mal ser comunista? Lo primero. ¿Es malo ser bolivariano? Pues sería interesante saber quién era Simón Bolívar. ¿Y separatista es malo? ¿Es malo ser separatista? ¿Es mejor peor ser separatista que unionista? ¿O qué nacionalismos son peores? O sea, tenemos que ponernos de acuerdo en los términos, ¿eh? Pero sobre todo partir de prejuicios. No, yo es que no has leído nada, ¿eh? Nada de Marx, y por supuesto comunismo y marxismo no es lo mismo. Pero pasa lo mismo con los otros. Ah, no, porque tú como católico deberías... ¿Y tú qué me estás diciendo? ¿Tú has leído tú has leído el Antiguo y el Nuevo Testamento y has estudiado lo que eso significa? No, es que los católicos no deberían... ¿Cómo que no deberían? Nunca se ha demonizado ni el cuerpo, ni la sexualidad, ni siquiera el matrimonio religioso lo bendice Dios, sino que los cónyuges. O sea, hay un montón de cosas que no conocemos porque tenemos prejuicio. No, yo soy ateo, yo soy anticomunista. Ese es el asunto. Entonces, eso también es desaprender. No sé, podríamos estar aquí... Bueno. Esas reflexiones... No habla. Bueno, lo primero, pues decir que como cuestión personal del profesor, permítame usted que le llame profesor. Las botas de caminar son ilimitadas. Por eso, pues tenemos un nuevo regalo y que tiene mucho parecido en lo que es la estructura, por lo que comenta Oliva, de los saltos. Perdón, ¿soy yo o es el micrófono? ¿Tú oyes bien? Sí. Vamos a ver. Yo sé que no estamos un poco bien del oído. ¿Así? ¿Me oyes así mejor? No, así. ¿Así? Sí. ¿Mejor así? Sí, o regular. Sí. Digo que las botas de caminar del profesor Eduardo son ilimitadas, ¿verdad? No tienen límite. Y por eso te doy de nuevo las gracias por este regalo de este nuevo libro. La estructura del libro, por lo que dice Oliva, que bueno, lo que ha comentado es espléndido y yo no he leído el libro y me sirve muchísimo para leerlo, me va a servir sin lugar a dudas y reflexionar mejor. Está dando lugar aquí a personas tan distintas, preparadas académicamente y que están sacando sus conclusiones del libro, desde un literato, un ingeniero, un físico y una psicóloga, como es mi caso. Podríamos hablar también incluso de lo que es socialmente. Lo que decía Oliva es fundamental escuchar, la escucha activa. El debatir después de escuchar era una, digamos, de las tesis fundamentales del 15M, por ejemplo.
Y desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista filosófico, aprender a desaprender, me imagino que será el individuo. Desde el punto de vista psicológico, modificar la conducta, que es una parte de la psicología clínica, es también individual. Pero el desarrollo del proceso de aprendizaje cognitivo, que podemos transformar en conceptos sobre nuestros conocimientos, en el que el entorno depende mucho, sobre nuestros aspectos morales, sobre nuestra ética. Cuando está cognitivamente aprendido, pues desaprenderlo no es tan fácil. Porque aprender una conducta es mucho más fácil que modificarla. Y entonces, bueno, pues ahí juega uno con muchas contradicciones, con muchos desequilibrios, con muchos debates, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, lo siento, pero tengo que volver a repetir que Freud no era ni filósofo ni psicólogo, era un maravilloso escritor que hizo literatura psicológica y que es delicioso, a mi entender, y es una opinión, evidentemente, de leer. Pero me quedo ahí, de leer. Y repito, las gracias, de verdad, efusivas felicitaciones y bueno, nos veremos. Yo agradezco tus palabras, Teresa, ha sido muy clara. Volviendo a Freud, el horizonte de comprensión es increíble. Hombre, y la patada que le dio al mundo victoriano también. Sí, porque en Argentina está sacralizado. Y aquí yo me acuerdo que cuando yo llegué a estudiar algo de psicología aquí, cuando hace un montonazo de años, y era lo contrario, era una cosa, bueno, tan malo será el otro, tan malo será Freud, porque en Argentina es un santo, ¿no? Sí. Y bueno, y resulta que sí que yo entro ahí en los relatos, en las digamos, técnicas terapéuticas. Lo importante es la eficacia del tratamiento, y yo creo que depende de dónde partas. Pues es que los pacientes de Freud acabaron fatal. Pero... Me imagino, no, aparte que el psicoanálisis como tal no me interesa, pero qué bueno. No, mira,